Today's scripture is Los 1 mensajes bíblicos de hoy son 1 1 Corintios capítulo 2 versículos 6 a 7. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Amén. Amados hermanos, la prédica pasada hemos compartido el sermón titulado Dios que nos creó. Antes de empezar el sermón de hoy, repasemos juntos. Dios, quien había existido desde antes del principio, es omnisciente y omnipotente y controlaba todo el universo. Aunque alrededor de Dios hay muchos ángeles, no estuvo satisfecho, sino creó a todos los humanos. La razón por la que crió a los humanos es para conseguir a los hijos verdaderos que puedan obedecer con el amor. Además, guiándoles al reino del cielo, quiere darles su amor infinito y pasar el tiempo juntos para siempre, recibiendo su fragancia de amor. Por eso creó al primer hijo Adán y le dio el jardín de Edén, conocimiento y gran potestad. Sin embargo, Adán, quien no había experimentado el cultivo del humano en ese momento, no apreciaba el gran amor de Dios. Por fin, violaba el mandamiento de Dios y comió el fruto del bien y del mal. No cumplir la palabra de Dios es la desobediencia. Debido a su desobediencia, ellos llegaron a ser el pecador, no vivía más en el jardín de Edén. Así que vino a esta tierra. Esto es el comienzo del cultivo del humano. La paga del pecado es realmente brutal. Tal como dijo Dios, ciertamente morirás, llegaron a la muerte. Por supuesto, no llegaron a expirar justo después de comer dicho fruto, sino sus espíritus murieron. En el Génesis capítulo 3 podemos observar a Adán y Eva, cuya comunicación con Dios fue terminada luego de que sus espíritus murieron. Cuando ellos recibieron de parte de Dios el conocimiento espiritual, Dios les enseñó la manera de amar verdaderamente. Pero después de su pecado, se cesó la comunicación con Dios. Es decir, con la aparición del pensamiento carnal, se echaban la culpa mutuamente y dieron excusas a Dios. Y originalmente ellos no necesitaban enfrentar la muerte, pero después del pecado deberían enfrentar la muerte. Esto se aplica no solo a Adán y Eva, sino a todo su descendiente también. Además, la morada ofrecida a los humanos que cometiera pecado fue el infierno, cual es el reino de los enemigos diablo y Satanás. Además, Adán y Eva llegaron a ser el siervo de ellos. En Número capítulo 6, versículo 16 se dice: ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea de pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Tal como dijo este versículo, Adán y Eva se convirtieron al siervo del pecado debido a obedecer el pecado. Hermanos, el siervo no tiene la libertad. Su tiempo, propiedad y todo lo que tengan son de su dueño. Así que, debido a su pecado, el enemigo diablo y Satanás podían conseguir toda la potestad y la gloria que Adán había tenido como gobernador del mundo. Desde aquel entonces, los enemigos, diablo y Satanás, llegaron a ser gobernadores de este mundo y el mundo se manchaba más con el pecado. Por eso, este mundo está lleno de la maldad. Además, los espíritus malignos llevan a los humanos que viven en el pecado la enfermedad, pobreza, lágrimas, tristeza y dolor. Por fin, ellos deberían ir al infierno. Si consideran hasta aquí, el cultivo del humano de Dios parece fracasado. Pues Adán, que había recibido amor y potestad de parte de Dios, llegó a traicionar. A causa de esto, todos los descendientes de Adán sufrían la dificultad en esta tierra y debían ir al infierno luego de terminar su vida en esta tierra. Entonces, ¿de veras fue fracasada la historia del cultivo del humano?
No es así. Creo que esto es la confesión de todos. En realidad, aquí existe la providencia de Dios. En realidad, todo esto es para darse cuenta del valor de la felicidad verdadera. Porque la gente puede saber el valor de la felicidad y el gozo a través de experimentar la tristeza y dolor. Adán y Eva, que sufrían tanto por la desobediencia y pecado, llegaron a notar cuán grande era la gloria de la que habían gozado en el jardín de Edén. Sin embargo, hay un gran error. Aunque ellos se dieron cuenta de la relatividad, ya ellos fueron pecadores. Tuvieron que ir al infierno al final, luego de vivir como siervos de los enemigos diablos y Satanás en esa tierra. Sin embargo, si los seres humanos llegan al infierno al final, Dios, quien sabe todo, no necesita crearnos. Además, no nos haría experimentar la relatividad poniendo el fruto del bien y del mal. La razón por la que creó a los humanos es guiarles al reino del cielo, luego de terminar el cultivo de la humanidad experimentando la relatividad. Sin embargo, aunque experimentamos la relatividad, no podemos llegar al reino de Dios siendo el siervo de pecado. Por lo tanto, Dios, quien sabía que Adán comiera dicho fruto desde el principio, preparó un camino de salvación para salvar a la humanidad caída en el pecado. Este pecado es nuestro Jesucristo. Por eso el título de hoy es el camino de la salvación. Hoy les explicaré la manera de que la humanidad caída en medio del pecado recibirá la salvación. Y para lograr la salvación necesita el Salvador. Y solo nuestro Jesucristo puede ser nuestro Salvador. Entonces, les comentaré la razón por la que solo el Señor puede ser nuestro Salvador. También voy a explicar la razón por la que se dice la providencia oculta desde el principio hacia la obra de la salvación para la humanidad a través de Jesús. Aunque a través de Señor preparó el camino de la salvación, pero si no toma este camino no puede ser salvos. Entonces, por último, les explicaré la manera de ser salvos. Espero que puedan conocer al Señor Jesucristo, cuál es el camino de la salvación a través del servicio, para que todos nosotros puedan llegar al reino del cielo. Amados hermanos, como Dios es omnisciente y omnipotente, puede perdonar a todos los pecadores y salvarnos luego de derrotar a los enemigos diablo y Satanás. No puede hacer así. Si Dios solo tiene amor, no justicia, el orden de este mundo se derrotarán todo y no necesitarán el cultivo de humano. Si los que cometieron pecado por su libre albedrío no llegan al infierno debido a que se ve pobre, no necesitaría crear el infierno en el principio. En ese caso, aunque no tiene la fe para curar y para recibir la bendición, una vez que reciba la oración, pueden recibir la respuesta. La hermana que dio el testimonio por último en el Mami Magazine también había experimentado la sanidad divina, pero para recibir esta bendición, ella preparó con todo corazón en cada reunión de la oración para ser la protagonista del testimonio gracias a la oración del pastor. Como Dios aceptó su oración y le dio la respuesta de su oración. Después de acumular la justicia así, pueden experimentar esta sanidad divina. Sin embargo, si Dios solo tiene el amor, no justicia, no habría nadie que preparó de todo corazón para recibir la sanidad divina.
Creo que con esa manera no habría podido dar los frutos de los hijos verdaderos. Nuestro Padre Dios es el amor, pero al mismo tiempo es la justicia. Por eso llevó a cabo todas las cosas en esa tierra según la ley y el orden espiritual. Por lo tanto, lleva a cabo a redimir el pecado y salvar a los seres conforme a la justicia exacta. Conforme a esta ley, para redimir la humanidad desde el pecado, el unigénito de Dios, quien es nuestro Jesús, debería cargar la cruz. A través de la muerte de Jesús, quien no había ningún pecado, fue redimido nuestro pecado para llegar al reino del cielo. Tal como dijo en Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como cometemos el pecado, deberíamos ir al infierno, pero nuestro Señor tenía misericordia de nosotros, por eso cargó la cruz y recibió el castigo de la muerte para redimir nuestro pecado y librarnos de la muerte. Por eso, si cree esa verdad y después de recibir a nuestro Señor como nuestro Salvador, podemos recibir la salvación. Así que a los que aceptan al Señor como nuestro Salvador, los enemigos de los Satanás no pueden controlarnos. Así que los que aceptan al Señor no pueden evitar la prueba, dificultad, la tristeza de esta tierra. Sin embargo, los que no creen en el Señor pueden preguntar así, diciendo, los cristianos suelen dar la espalda contra otras religiones, aunque existen muchos errores y religión, porque ellos insisten que puedan ser salvos solo por Cristo Jesús. Si hay alguien que tiene esta duda todavía, deberían prestar mucha atención a este sermón. Deberíamos reconocer que nuestro Señor puede ser nuestro Salvador. En Hechos capítulo 4, versículo 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Fuera del Señor, fuera de Jesús, nadie puede ser Salvador. Si no aceptan al Señor como nuestro Salvador, no pueden ser salvos. Entonces, ¿cuál es la razón por la que solo nuestro Jesús puede ser nuestro Salvador? Es por la ley espiritual. Tal como dijo arriba, nuestro Dios es la justicia. Por eso, en el reino espiritual existe la ley espiritual y todo se puede realizar según esta ley espiritual. La muerte de los humanos, el redimiento del pecado y la salvación, también todos llevan a cabo conforme a esta ley espiritual. Entonces, ¿qué tipo de ley hace a la humanidad dirigirse a la muerte luego del pecado de Adán? Es por la ley escrita en Romanos capítulo 6, versículo 23, la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿qué tipo de ley hace a la humanidad el siervo de los enemigos diablos Satanás? Esto es por la ley espiritual escrita en Romanos capítulo 6, versículo 6. ¿No sabes que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Asimismo, lo que la gente puede ser salva luego de liberarse de la muerte es por la ley espiritual. Entonces, ¿qué tipo de la ley hace a la humanidad quien era el pecador ser redimido del pecado y recibir la salvación? Es conforme a la ley del rescate a la tierra que están en el Levítico capítulo 25, versículos 23 a 25. Esta ley del rescate a la tierra es la ley terreno que Dios mandó al pueblo de Israel. Esta ley tiene unas características diferentes a las de estos días. Yo voy a leer este versículo. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es. Pues vosotros postreros, forasteros y extranjeros sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Cuando tu hermano empobreciere y vendiera algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido.
La primera característica es que no puede vender este terreno para siempre. Y la segunda característica es no se puede cancelar la venta del terreno. Por supuesto, hay algunos casos en que puedes vender este terreno por la pobreza. En ese caso, uno que cumpla el requisito puede cancelar la venta luego de pasar la cierta cantidad del dinero. ¿Cómo está nuestra época? Una vez que el dueño del terreno lo vende, no puede cancelarlo. Si el que compra el terreno lo acepta, es posible cancelar, pero es difícil encontrarse con este tipo de persona. Si el que compra el terreno no acepta, no hay manera de, a pesar de que puedan pagar el precio doble. No obstante, según la ley de Israel, uno que cumpla el requisito paga. El que compra el terreno debe devolverlo, aunque no quiere hacer así. La tercera característica es que no toda la gente puede hacer el rescate a la tierra. Es decir, existen los requisitos que sean los que puedan cancelar el contrato. En el versículo de hoy dice que el pariente más próximo puede hacerlo. La gente no medita más este versículo pensando que es una explicación de la ley del terreno de Israel. Sin embargo, deberíamos darnos cuenta de que esta ley tiene la manera de ser salvos a la humanidad. Pues la ley del terreno que pertenece a Dios puede ser la ley espiritual a los que son creados por los polvos de la tierra. Así, la palabra de Dios describe con varias explicaciones y parábolas físicas para que nosotros puedan entender, pero deberían darse cuenta del significado espiritual. Así, la ley del rescate de la tierra, que puede cancelar la venta del terreno, tiene gran relación con la ley espiritual que los que se crearon por el polvo de la tierra pueden regresar a Dios, liberándose de los enemigos diablos Satanás. No solo Adán y Eva, sino todos los humanos de esta tierra es de Dios. Por lo tanto, están determinados para que no se venden para siempre. Cuando ofrezcan al que pueda comprar, puede recuperar su posesión. Esta es la ley espiritual producida entre Dios y los enemigos diablos Satanás. Cuando Adán fue pertenecido a Dios, se les entregó debido a su pecado. Por un momento, vamos a pensar desde el punto de vista de los enemigos diablos Satanás. Ellos hizo a Adán cometer el pecado y quitó toda la potestad que tenía Adán. Además, lograron capturar hasta sus descendientes como siervo del pecado. Pero hay una parte incómoda. ¿Cuál es? Es lo que debían devolverlos cuando ofrezcan a uno apto para hacer el rescate. Entonces, ¿cómo puede proteger esta potestad? Deberían matar a alguien apto para no devolver esta potestad. La mayoría de ustedes no dicen amén, porque ya han leído muy bien el mensaje de la cruz. Sin embargo, los enemigos de Satanás concluyeron matar a esta persona para gozar de la potestad eternamente. Sin embargo, esto no es la manera sabia, pero ellos no lo sabían. Cuando termine el sermón, yo les daré la explicación más detallada sobre esta manera. Los enemigos diablo y Satanás estaban a acecho de encontrar a uno apto para hacer el rescate, es decir, para ser el Salvador de la humanidad hasta que vino Jesús. Por eso, si consideran el Antiguo Testamento, pueden observar que los hombres de Dios cayeron en varias crisis de la muerte y fueron perseguidos bastante. Siempre que salieron a unos que tuvieran poder, ellos intentaron matarlo, a quien mostraban la posibilidad de ser el Salvador. Mientras tanto, cuando llegaron a saber el nacimiento de Jesús por los 3 magos, instigaron al rey Herodes debido al temor contra el Salvador. Así que le hizo matar a todos los niños masculinos
que tuvieron menos de 2 años en Belén. Por supuesto, Jesús fue protegido en Egipto gracias a Dios. Entonces, ¿quién es lo apto para hacer el rescate a la tierra? Es el que cumple el requisito para redimir la vida de Adán, vendido por la paga del pecado. Esta persona puede ser el Salvador de la humanidad. Dios, quien había sabido que los seres humanos caerían a la maldad y marcharían al infierno, preparó de antemano al que es apto a los requisitos del Salvador. ¿Quién es? Es nuestro Señor Cristo Jesús. Mientras explico esta parte, Pastor Principal dijo que esperaba que chequee a sí mismo si es apto o no para ser el Salvador. Explicó así para que pongamos más atención en las prédicas. Por si acaso, si escuchan los que creyeron en otras religiones, espero que puedan discernir bien. La única persona que puede ser nuestro Salvador es nuestro Jesús. Entonces, ¿cuál es el requisito para ser el Salvador conforme a la ley del rescate a la tierra? Existen 4 requisitos. Vamos a ver uno por uno desde ahora. El primer requisito para ser el Salvador conforme a la ley del rescate de la tierra es que hay que ser el hombre. Y todos nosotros corresponden a este requisito. Entonces, ¿por qué este Salvador debería ser el hombre? En Levíticos capítulo 25, versículo 25 dice: cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y le rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Según el versículo, el requisito del que puede rescatar el terreno es que debe ser el pariente más próximo. Según el diccionario, el significado de pariente es la familia que mezcla la sangre. Esto sucede lo mismo espiritual. El requisito para redimir el que vendió a los enemigos diablos Satanás deberían ser el pariente más próximo a Adán. El pariente de Adán es la existencia que tiene el espíritu, alma y cuerpo. Entonces, ¿quién es? Es el hombre. En el caso de los ángeles, como ellos tienen solo espíritu, no tienen cuerpo, no puede ser el pariente. En el caso de los animales, aunque ellos tienen cuerpo, no tienen espíritu, por eso no puede ser el pariente. Por eso, 1 Corintios capítulo 15, versículo 21 a 22 también dice: porque por cuanto la muerte entró por hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Es decir, los hombres pueden ser Salvador. Entonces, uno de los 4 requisitos para ser el Salvador es que hay que ser el humano. Entonces, vamos a ver si Jesús corresponde a este requisito. Para redimir el pecado de la humanidad, deberían ser el hombre. Entonces, el Salvador, Señor Jesús, también deberían ser el hombre. Sin embargo, Jesús es el hombre de Dios, quien es el uno de Dios creador. Así que tiene poder, potestad y gloria como Dios. Entonces, ¿cómo nuestro Jesús puede ser el pariente? En Juan capítulo 1, versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el que verbo era Dios. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros significa que Dios, quien es el verbo, vino a esta tierra con el cuerpo del humano, con hueso y piel. Por eso, llegaron a ser el humano que tiene el espíritu, alma y cuerpo. Y nuestro Jesús fue nacido desde el cuerpo del humano y pasó el procedimiento de crecimiento. Mientras cruzó el lago de Galilea por el barco, se dormitó por un momento. También algunas partes de la Biblia describen a Jesús que comió y tomó el agua por la sed. Y además, cuando fue colgado en la cruz, derramó la sangre con gran dolor. En el momento de fallecer sobre la cruz, confesó: Padre, en tus manos encomiende mi espíritu.
Fuera de Biblia, ¿existe otra prueba mostrada que Jesús vino a esta tierra como humano? Sí, existe. ¿Sabes cuál es? Es el calendario. El calendario que usamos fue producido considerando el nacimiento de Jesús. La historia del mundo se divide lo antes de Cristo y lo después de Cristo. Antes de Cristo, que es la historia anterior del nacimiento de Jesús. La palabra latina después de Cristo es Anno Domini, que significa la época del Señor. Esto es la historia después del nacimiento del Señor. Entonces, en el punto del nacimiento de Jesús, el mundo se puede dividir en dos partes. Y en el año 2017 indica que hace 2017 años Jesús fue nacido en esa tierra con el cuerpo del hombre. Así la historia confirma que Jesús Salvador vino a esta tierra con el cuerpo y se quedaba con nosotros. Con el hecho de que el punto principal de la historia mundial es el nacimiento de Jesús, podemos notar que Jesús vino a esta tierra como hombre. Así que aunque Jesús fue considerado por Espíritu Santo, puede ser el pariente más cerca de Adán, puede ser el primer requisito de Salvador, ya que fue nacido como hombre. El pastor principal dijo que deberíamos entender esta palabra de manera clara, que tiene relación con la vida para que no caiga en ninguna tentación. Después de Jesús había muchos herejías y algunos herejes negaron sobre Jesús. Algunos de ellos reconocieron Jesús es el Hijo de Dios, pero negaron el cuerpo de Jesús. Por ejemplo, Jesús vino solamente espíritu y pareció un hombre y no murió realmente. Si Jesús no hubiera venido con cuerpo de ser humano, entonces Jesús no podría ser el pariente más próximo de Adán. Es decir, esta herejía negó el requisito de Salvador, por lo que negó Jesús. Amados hermanos, el segundo requisito de Salvador es: Él no debe ser descendiente de Adán. Primer requisito es un hombre y segundo requisito no debe ser descendiente de Adán. El primer requisito, nosotros todos tenemos este requisito, pero nadie entre nosotros tiene este segundo requisito, porque único es nuestro Jesús. No Confucio, no Buda, Gautama no tiene ese requisito. Nosotros tampoco, porque todos nosotros somos descendientes de Adán. Entonces, ¿por qué Salvador no debe ser descendiente de Adán? Porque descendientes de Adán son pecadores, por lo que ellos mismos deben morir por causa de su propio pecado, por lo que no pueden rescatar a otros. Supongo que hay unos hermanos y hermano menor hace bancarrota y tiene mucha deuda y debía ir a la cárcel. Entonces, el hermano mayor puede pagar la deuda en lugar de su hermano menor. Pero si su hermano mayor también tiene mucha deuda y debe ir a la cárcel, entonces, ¿cómo se puede pagar en lugar de su hermano menor? Es imposible. El refrán coreano dice, también, y los deudados no pueden pagar a otros deudores, por lo que, según la ley de rescate a la tierra, para rescatar a otra, no deben tener el pecado. Espiritualmente, y para rescatar y redimir de pecadores, no deben tener el pecado. Adán murió por causa del pecado, por lo que el Salvador no debe tener ningún pecado. Lamentablemente, todos los hombres nació con pecados. No importa nación, raza, si remonta otra vez de generación en generación, todos llegarán hasta el primer padre Adán. Entonces, ¿por qué todos los descendientes son pecadores? Porque desde el nacimiento, todos los seres humanos heredan el pecado de Adán. Más concretamente, yo explicaré. Cuando Dios creó a primera hombre, Adán y Eva, y dio una semilla de la vida, es decir, espermatozoide y óvulos. Con esta
combinación puede nacer nueva vida. En ese espermatozoide y óvulos tiene una información de sus padres, el carácter y apariencia y costumbre también. A veces, y algunos hijos tienen mismo lunar, el mismo lugar de su cuerpo, como sus padres. Si sus padres son muy sanos, entonces normalmente los hijos también son muy sanos. Si sus padres son extrovertidos, entonces los hijos también extrovertidos. Al contrario, si sus padres son tímidos, entonces sus hijos también tímidos. Así, después de Adán, de generación en generación, los descendientes heredaron y heredan el aliento de sus padres. Por supuesto, depende de los hijos. Algunos heredan perfectamente, algunos no. Pero depende de la densidad. Por lo menos, heredan las cosas de sus padres. Algunos no se asemejan a sus padres, sino a sus abuelos. Pero lo que quiero decir ahora, todos los hombres heredan algo de sus padres. Algunos dicen que los hijos se asemejan a sus padres porque viven juntos. Pero algunos hijos y perdieron sus padres cuando eran niños, entonces no podían vivir nunca. Eso no sabía nada de sus padres, aunque no veía nunca a sus padres. Pero creciendo y tiene misma costumbre de sus padres. Entonces los vecinos, los abuelos dicen que este hijo se asemeja a su padre muerto. Ahora lo más importante es que hereda muchas cosas y de sus padres. Entre esta información hay la naturaleza pecaminosa, es decir, desde Adán. Los descendientes de Adán heredaron la naturaleza pecaminosa. Este es el pecado original y todos los hombres heredan el pecado de Adán. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice: por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es decir, por un hombre y por Adán, todos han llegado a la muerte. Algunos tienen duda y dicen: los bebés son muy puros, inocentes. ¿Por qué ellos tienen pecados? Preguntan así. Pero si consultamos cuidadosamente, nosotros podemos hallar la maldad de los bebés. Por ejemplo, algunos bebés tienen mucho enfado comparando con otros bebés. Por ejemplo, cuando tiene hambre, si se retarda la lactancia, entonces llorará demasiado. Entonces, si la madre prepara la lactancia, pero si se retarda, entonces este bebé está enfadado y lloró demasiado. Después, si se irrita demasiado, entonces, aunque su madre quería dar de mamar y este bebé no quiere comer, porque ya tenía rencor y no quiere comer nada. Todavía no vivía muchos años. Nadie enseñaba sobre enfadado y irritabilidad. Pero este bebé sabe la irritabilidad, porque nadie sembraba, sino heredaba desde el nacimiento el enfado de sus padres. Hay otro ejemplo. Por ejemplo, a veces algunas madres daban de mamar a otros bebés. Entonces, su propio bebé no podía soportar ni aguantar. Y eso quiere quitar otro bebé de su madre. Es decir, no quiere compartir la leche de madre con otro bebé. Eso cuando no puede apartar a otro bebé de su madre, entonces golpea a su madre con irritabilidad.
Si no puede hacer más, entonces llorará mucho. Si este bebé no tiene ninguna naturaleza pecaminosa, solamente tiene buen corazón, entonces no hará así. Porque la verdad es compartir buenas cosas. Por lo que este bebé, si no hubiera tenido ningún pecado, entonces habría tenido el gozo porque puede compartir su mamá con otro bebé. Pero por causa de curiosidad y avaricia, y por causa de celos, no quiere compartir su mamá con otro bebé. ¿Quién sembraba esta maldad a este bebé? Nadie enseñaba, sino heredó desde Adán, desde el nacimiento. Sí, algunos reciben mucho amor de sus padres, pero cuando nació su hermano menor o hermana menor, entonces algunas personas no quieren amar a su hermano menor, tienen celos y envidia, por lo que llora mucho para recibir más amor de su amor, más amor de sus padres. Por lo cual David dijo en Salmos capítulo 51, versículo 5, y aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Así todos nacieron con pecado original. Eso nadie de entre los seres humanos puede ser salvadores. Pero en ese mundo único, nuestro Señor es el hombre, pero no es descendiente de Adán. Eso podía tener este requisito. Para entender esto, debemos pensar una cosa. Virgen María dio a luz a Jesús. Ella es también descendiente de Adán. Entonces, Jesús también heredó a nosotros pecaminosa. Creo que no. Si hubieras heredado la naturaleza pecaminosa, entonces Jesús no podía ser Salvador. Por lo que Jesús no nació por la combinación de espermatozoide y óvulo, sino por el Espíritu Santo, por lo que no heredó nada la naturaleza pecaminosa. Sobre esto yo explicaré luego, más concretamente. A propósito, eso, Virgen María no puede ser la madre de Jesús. Si Virgen María hubiera sido madre realmente de Jesús, entonces Jesús no habría sido Salvador del mundo. Por eso, Virgen María tenía buen campo de corazón, una buena hermana, pero no puede ser la madre de Jesús, porque Jesús es el Santo Hijo de Dios. Pero lamentablemente muchas personas dicen a María como Santa Madre, eso adora a esta hermana. Pero esto no tiene sentido. Nosotros debemos adorar solamente a Dios, la Trinidad. Es el único hombre, Jesús. Fue el hombre y también no fue descendiente de Adán. En analogía, Jesús nació en la linaje de David y de Adán, pero no es descendiente de Adán. Porque Mateo capítulo 1, versículo 20 dice, lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y Mateo capítulo 1, versículo 23 dice, aquí una virgen concebirá y dará a luz un niño y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Jesús nació por el Espíritu. Dios es omnipotente. Dios creó todo el mundo, por lo que este es posible para Dios. José y María son descendientes de Adán, pero Jesús solamente alquilaba el cuerpo de María y fue concebido por el Espíritu y eso no heredó ninguna naturaleza pecaminosa. Por lo que Jesús no fue descendiente de Adán. Naturalmente no tenía ningún pecado original. En esta tierra, en la historia humana, solo Jesús nació por el Espíritu Santo. En la historia ser humana hay muchos grandes hombres, pero todos fueron descendientes de Adán. Tampoco tenía buena vida a la vista de Dios. Y eso nadie podía tener requisito para Salvador. Solo Jesús podía ser Salvador del mundo. Hermanos,
El tercer requisito para ser salvador debe tener el poder para vencer el diablo Satanás. En el campo de guerra, para salvar a nuestros compañeros de la guerra, deben tener el poder y fuerza para luchar contra el enemigo. Espiritualmente también, para salvar a los seres humanos deben tener poder para luchar contra el enemigo diablo Satanás. No quiere decir la fuerza física, porque los fuertes carnales no pueden vencer diablo Satanás. Eso, lo más importante, es poder espiritual. En el mundo espiritual, poder es no tener pecado. La luz, cuando aparece la luz, desaparecen las tinieblas. Por lo que los que viven en la luz tienen poder para vencer las tinieblas. Hay dos tipos de pecado: pecado original, propio pecado. Pecado original, ya expliqué el segundo requisito, es decir, y ya que todos los hombres se le dio la naturaleza pecaminosa de sus padres, por lo que ya tiene pecado original desde el nacimiento. Eso todos los hombres son descendientes de Adán. Y eso todos nosotros no teníamos la fuerza y poder para luchar contra el diablo Satanás. Hay otro tipo de pecado, propio pecado. Este propio pecado es el pecado que cometemos en nuestra vida. Hay dos tipos de pecado, y primero es pecado en acción y segundo pecado en mente. Así, todos los hombres cometen pecado, que sea grande o sea pequeño. A propósito, no importa la densidad de pecado. Todos los hombres son pecadores, porque Santiago capítulo 2, versículo 10 dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Cuando Pastor González explicó con esto, dijo, cagarita de mosca también es excremento. Por ejemplo, y una mosca se postura sobre nuestro arroz, entonces ¿quién quiere comer este arroz? Espiritualmente también. No importa la densidad de pecado. Si comete un pecado, entonces todos serán pecadores. Es decir, si viola una ley de Dios, entonces ya será pecadores. No creyentes dicen que si comete pecado en acción, entonces no será crimen. Pero espiritualmente, si alberga un pecado en su corazón, ya será pecadores. Entonces, ¿quién puede ser inocente? Según la ley de Dios, nadie. Por ejemplo, odio. Y 1 Juan capítulo 3, versículo 15 dice: todo aquel que abraza a su hermano es homicida, y sabes que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Es decir, no podrá recibir la salvación. Aunque odia a su hermano, en mente será homicida, será pecadores. Algunos odian a otro demasiado, pero por fuera no expresa su odio. Aunque por fuera no expresa su odio, por dentro siempre odia a alguien. No quiere entender ni ver, ni hablar nada. A pesar de esto, entre tal personas y quieren santificarse y orar ardientemente para quitar su odio, entonces estará bien. Pero algunos no quieren abandonar su pecado, y eso por fuera solamente no expresa su odio, pero por dentro continúa odiando a otro. Algunos no quieren expresar su odio porque no quieren luchar. Eso por fuera tiene paz, pero por dentro siente gran estrés. Y así por dentro menosprecia a su vecino. En ese caso, yo podía ver muchos casos, porque tal persona tiene orgullo y arrogancia, por lo que no expresa su odio, pero realmente no quiere abandonar y no quiere circuncidar su corazón. Si atesora este odio por muchos años, entonces puede somatizarse como una enfermedad. Eso entre usted, si tiene una enfermedad, aunque no cometió pecado en acción, entonces deben
reflexionar sobre esto. Adulterio también. Mateo capítulo 5, versículo 28 dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulterio con ella en su corazón. Aunque no toca el cuerpo de mujer, si imagina alguna cosa sexual, entonces será pecado. Pero estos días, no creyentes no piensan así, porque para no creyentes ellos piensan que pornografía no es el pecado. Eso no viola a la mujer realmente, entonces no será pecado. Eso por televisión nosotros podemos ver muchas escenas sexuales tan fácilmente, pero no creyentes no sienten ningún remordimiento. Además ellos dicen es un derecho de adultos. Eso quieren gozarse de las cosas sexuales. Pero nosotros ya discernimos en el Señor. Aunque tenemos adulterio en nuestra mente, debemos orar ardientemente para sacarlo por completo. Así, en acción, en mente, si comete un pecado, entonces no podrá tener poder para rescatar a otros. Después de Adán, todos los hombres son pecadores por causa del pecado original y propio pecado. ¿Quién puede decir que no tiene pecado en acción en mente? Creo que nadie. Solo Jesús no tenía pecado original ni propio pecado, por lo que podía tener requisito. Entonces, ¿por qué Jesús no tenía pecado? No fue descendiente de Adán y eso no tenía pecado original. Además, desde el nacimiento hasta la muerte, guardaba por completo la ley de Dios, por lo que no tenía ningún propio pecado. De 8 días de la edad y circuncidió, y luego en acción, en mente, nunca cometió pecado. Hebreos capítulo 7, versículo 26 dijo, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Solo Jesús, el santo, no tenía ningún pecado. Y así Jesús no tenía ningún pecado, por lo que podía tener un poder para salvar a nosotros. Es muy puro. Eso cuando derramó su sangre tenía poder para limpiar el pecado de los seres humanos. No todos pueden derramar la sangre para salvar a nosotros, porque la sangre de pecadores no tiene poder. Además, Jesús no tenía ningún pecado, por lo que podía liberarse de la maldición de la ley. Pagar el pecado es la muerte, ya que los pecadores deben morir, por lo que Jesús no debía estar bajo la muerte, por lo que aunque murió en la cruz, pudo quebrantar el derecho de la muerte y eso revivió otra vez. Ha sido el primer fruto de la resurrección, por lo que los que creen en el Señor y los que son hijos de Dios Padre pueden revivir otra vez como Señor. Ya que Jesús no tenía ningún pecado, por lo que tiene autoridad espiritual y eso puede gobernar todo el mundo. Diablo Satanás debía obedecer y someterse a Jesús. Enfermedad y debilidad también. Cuando los endemoniados venía a Jesús, cuando Jesús mandó, y demonios también debían salir. Cuando Jesús mandó, enfermedad también obedeció. Sordos, mudos y cojos también obedeció y se recuperó de la enfermedad. Ante Jesús, toda la criatura obedeció. Cuando Jesús dijo al mar, tranquila, entonces el mar ha sido tranquilo. Y así, los que tienen no pecado tienen el poder espiritual. Eso puede someter al diablo Satanás y también tiene prosperidad en todas las cosas. Esta ley no para Jesús solamente, sino también para todos los hijos de Dios. 1 Juan capítulo 5, versículo 18 dice, saben que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Aquí, según la palabra de Dios Padre, si vivimos y aceptamos a Jesús, es decir, los hijos verdaderos de Dios tienen ese poder. Pero aunque asiste a la iglesia por muchos años, aunque tiene gran posición, pero si vive en medio de pecado, entonces no tiene ese tipo de poder.
aunque sea pequeños y menores, pero si vive según la palabra de padres, entonces, según la palabra de Dios Padre, entonces este niño también tiene poder espiritual. Este niño también puede echar fuera los demonios. Así, lo más importante es practicar la palabra. Si practicamos la palabra cuando tenemos la vida santa, entonces no tendrá nada que ver con tinieblas en nuestra vida. Además, cuando oramos por nuestros vecinos, podemos ver la obra de Dios. Así, en nuestra iglesia hemos experimentado esta obra milagrosa. Este retroverano, Pastor Príncipe echará fuera los demonios ante nosotros. Que usted espera mucho. Eso a través de este retroverano espero que usted pueda experimentar concretamente sobre la existencia del mundo espiritual. Eso no debe ser tentado más por Satanás. Al ver esto, tendrá más fe. Además de esto, usted podrá ver la grandeza del poder de Pastor Principal. Aunque Pastor Principal por sí mismo echará fuera los demonios, pero con poder de Pastor Principal, los pastores de nuestra iglesia echarán fuera los demonios. Demonios también deben obedecer la palabra de Jesús por palabra de pastor, porque pastor tiene poder. Amados hermanos, el cuarto requisito es el amor para dar su propia vida. Hermanos, yo dije una parábola que un hermano menor tenía la deuda, pero hermano mayor que tiene mucho dinero pueden pagar la deuda a la hora de su menor. Pero aunque tiene mucho dinero, si no ama a su hermano menor, entonces no quisiera pagar la deuda. No quisiera perder nada. Eso ignorará la petición de su hermano menor. Pero si ama a su hermano menor, entonces, aunque deben perder mucho y quiera pagar la deuda al lugar de su hermano menor. En la ley de rescate a la tierra también. Cuando un hombre vende su tierra por causa de pobreza, entonces, y cuando su pariente más próximo tiene mucho dinero, puede comprar el lugar de su pariente pobre. Pero si no tiene amor, entonces no quiere hacer nada. Es decir, aunque tiene mucho dinero, deben tener amor. En capítulo 4 del libro Ruth hay acontecimientos, porque Noemi era pobre y eso vendió la tierra y luego buscaba un pariente más próximo para rescatar la tierra. Pero el pariente más próximo no quiere hacer nada porque no quiere perder su dinero. Eso negó. El segundo próximo era Boaz. Boaz tenía amor, por lo que rescató la tierra. Si Boaz no hubiera tenido amor, entonces él habría negado este derecho. Espiritualmente también. Como le dije hasta ahora, Jesús tenía 3 requisitos. Era hombre, no era descendiente de Adán y también tenía poder suficiente. Pero si no hubiera tenido amor suficiente, entonces Jesús no habría redimido a nosotros el pecado. Jesús no tenía ningún pecado porque no tenía nada que ver con la muerte. Es hijo de Dios. Es digno de recibir toda la gloria. Podía mantener la gloria y felicidad y gozo eternamente en el reino de los cielos, sin castigo. Pero para rescatar a todos los seres humanos, Jesús debía recibir gran castigo, debía abandonar toda la gloria y debía tener el cuerpo de pecador. También debía ser menospreciado, maltratado y morir la cruz. Debía derramar toda la sangre y agua. ¿Por qué este inocente? ¿Para qué debía morir así? Algunos preguntan así. Hay muchas varias maneras de ejecución, pero que Jesús eligió esta manera tan difícil. Sí, de hecho hay varias maneras de ejecución. Pero espiritualmente, para salvar a los pecadores, no deben tener una muerte simple.
porque según la ley espiritual, debía ser colgado en un madero, también debía derramar la sangre. Es decir, todo el dolor para Jesús también tenía un significado espiritual, según la ley espiritual. Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Aquí maldición dice, la paga del pecado es muerte. En Romanos capítulo 6, versículo 23, según esta ley, los pecadores debían tener una muerte. Esto para salvar a los pecadores, y este Salvador debía guardar esa ley espiritual. Es decir, el libro de los pecadores, el Salvador debía morir en un madero y derramar la sangre. Levíticos capítulo 17, versículo 14 dice, la vida de toda carne es su sangre. También Hebreos capítulo 9, versículo 22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por causa del pecado, todos los seres humanos perdieron su vida espiritualmente. La sangre es la vida, por lo que el Salvador debe derramar su sangre para salvar a los pecadores y dar la vida. No todos pueden derramar su sangre para salvar a los pecadores. Como le dije hace un rato, Salvador no debe tener ningún pecado. No debe tener ningún pecado original y ningún propio pecado para derramar su sangre preciosa. La crucifixión fue peor de ejecución histórica, pero el amor de Jesús es más grande que este sacrificio. Para sentir esa grandeza de su amor, yo quiero explicar un proceso de crucifixión. A través de esta explicación, espero que usted pueda sentir el dolor de Jesús, también pueda sentir el amor de Jesús. Amados hermanos, un día antes de crucifixión, es decir, en jueves, Jesús tenía última cena con sus discípulos. En aquel momento, Judas Iscariote salió de la sala para vender a Jesús. Jesús ya sabía de antemano su dolor, por lo que no estaba feliz en la cena. Eso no podía comer suficientemente, y eso, para hacer última oración, se fue a Getsemaní. En el aire tan frío, Jesús sudó hasta que su sudor se convirtió en sangre. Después de terminar la oración, y Judas Iscariote vino con soldados para arrestar a Jesús. Discípulos se huyeron. Jesús fue arrestado, y fue investigado por Caifás, Pilato y Herodes. En aquel momento los siervos escupieron y golpearon a Jesús. Eso fue condenado a la muerte y decidió la crucifixión. Normalmente, para hacer una sentencia a un crimen, nosotros hacemos muchas veces la tribunal para decidir una sentencia. Para esto, el juez debe oír de defensa y de acusador. Pero en el caso de Jesús, no tenía ese proceso. En una noche decidió su muerte. Primera etapa de la crucifixión era latigazo. El azote del Imperio Romano tenía muchos pedazos. El fin de azote fue colgada y bola de acero y pedazos de huesos. Y los soldados desnudaban los crímenes y ataban las manos. Desde el turno muchos soldados se azotaban desde hombro, espalda y nalga y espinilla, pie y hasta las manos. Ese dolor de azote es inimaginable. No será terminado con moretón, sino hasta rasgar los huesos, hasta rasgar la carne y golpeará. Además, por causa de este latigazo, se revelará los huesos. Algunos crímenes murieron
antes de crucifixión por causa de este latigazo. Y muchos criminales derramaron sus sangres por lo que y tenía un problema de depresión arterial y tenía mucha sed y perdieron la conciencia. Además de eso, Jesús llevaba la corona de espinas. El tamaño de corona de espinas era más pequeño del tamaño de cabeza. Eso y pincharan muy profundamente esas espinas. Esa espina era muy dura y muy larga. Por lo que cuando pinchaba y penetraba la cabeza, Jesús sintió gran dolor. El crimen y recibió gran azote y luego debía llevar su propia cruz hasta el lugar de ejecución. La longitud de la cruz era más de 2 metros. Y los sanos no podían llevar la cruz bien. Además de estos crímenes, derramaron mucha sangre en latigazos, por lo que sintió gran dolor llevando esta cruz. Hace unos años yo fui a Israel con Pastora Sujeli. En aquel momento y después de terminar todo el horario, yo visité una vez Vía Dolorosa. Y cuando yo visitaba la Vía Dolorosa y yo llevaba la ropa muy cómoda. Ahora la Vía Dolorosa fue arreglada y empavelada muy bien, pero en la época de Jesús no estaba bien aquella vía. Además, yo visité en la noche, por lo que la temperatura era fresca, pero sin llevar la cruz, yo solamente andaba, pero yo sudaba mucho. Eso yo imaginaba el dolor de Jesús, porque Jesús debía derramar mucha sangre y llevaba la cruz. Por lo que en esta vía dolorosa Jesús se cayó 3 veces. Después de llegar al lugar de ejecución, el crimen debía ser colgado a la cruz hasta la muerte. Por largo tiempo debía ser colgado y sufrió el dolor. Jesús fue colgado por 6 horas hasta la muerte. En algún caso, algunos estaba colgado por unos días hasta una semana. El dolor del crimen era muy grande, por lo que crucifixión era la pena más severa. Para fijar el crimen en la cruz y clavaba en muñeca y en peine. El grosor de clavo era 3 centímetros o hasta 18 centímetros. Además, si clavaba en la palma, entonces era rasgada, por lo que cayera el crimen, por lo que no en la palma, sino en la muñeca, y clavaba. En esta parte pasó el nervio central, por lo que si clava en esta parte, entonces quebrantara este nervio central. Además, no hace anestesia y eso causará gran dolor y tendrá calambre en el músculo. Sin anestesia, ese dolor será muy grande. Para fijar y los pies también, superponiendo y 2 pies y clavaran en empeine, en el centro de empeine. Entonces, en esa parte también pasara nervio central. Luego levantara la cruz. Desde aquel momento tendrán el dolor de otro nivel. Ya que fue colgado en la cruz. Eso y empezó a dislocarse y los huesos unos a otros. Además, ya que su cuerpo fue extendido de sus brazos, de sus hombros, y los crímenes no podían respirar bien. Eso, y muchos crímenes se desmayaban en este estado. Y los estudios modernos dicen que los crímenes en la cruz sufría un desmayo 1000 veces más. Hermanos, Jesús no debía recibir este castigo porque no tenía ningún pecado.
pero ya que ama a los hombres que debía ir al infierno y es para salvar a nosotros, murió en lugar de nosotros. ¿Cómo es posible? Porque ama al pecador más que su propia vida. No importa el castigo y quería salvar a los pecadores. Nuestro Jesús para nosotros dio este amor. Si no hubiera amado a nosotros, entonces Jesús se habría quejado, diciendo, ¿por qué yo tengo este castigo en lugar de pecadores? Pero Jesús no dijo así, ya que ama, eso en silencio, andaba por el vía dolorosa. Además, y andando por la vía dolorosa, consolaba a Dios y esperaba la salvación de los seres humanos. Con esta oración consolaba el corazón de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 7 al 8 dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, y con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así Dios Padre nos dio su unigénito como holocausto. Es el amor de Dios, amados hermanos. Entonces, porque salvación a través de Jesús fue la providencia oculta antes de los siglos. Como lo dije hace un rato, Dios Padre ya preparó para salvar a los pecadores antes de los siglos. Pero esa providencia fue oculta hasta el momento adecuado. Es decir, hasta la muerte y resurrección de Jesús. Dios Padre escondió esta providencia. 1 Corintios capítulo 2, versículo 7 dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Cuando Adán y Eva cometieron pecado y recibieron la maldición, ya Dios Padre preparó y predijo sobre la salvación de los seres humanos. Génesis capítulo 3, versículo 15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y este mensaje de Dios era para la serpiente. Aquí, la mujer no significa la mujer carnal, sino Israel. Y simiente de la mujer significa Jesucristo, que nació en Israel. Este es Cristo, herirá la cabeza de la serpiente, porque Jesús quebrantara la autoridad de Satanás. Aquí, y Satanás y la serpiente le herirás en el calcañar de Jesús. Esto significa la crucifixión y muerto de Jesús. Así Dios Padre ya predestinó sobre la salvación de Jesús a través de la crucifixión. Ya predijo por la profecía. Como le dije en el principio de ese sermón, diablo Satanás ya sabía que un hombre nació como Salvador. Eso, ellos no querían perder su autoridad, y eso siempre esperaba el nacimiento del Salvador. Cada vez que un hombre de Dios nacieron, ellos siempre querían matar a los hombres de Dios. Eso en toda la vida de Jesús fue perseguido mucho por causa del diablo Satanás, y también tenía crisis de la muerte. Pero gracias a la protección de Dios Padre y gracias a la sabiduría de Jesús podía evitar esa crisis de la muerte. Pero ciertamente y continuamente Satanás quería matar a Jesús. Por fin, y en el momento permitido por Dios, el diablo Satanás mató a Jesús. Y eso estaban tan contentos por un momento. Es decir, el diablo Satanás esperaba el nacimiento de Salvador para matarlo, y por fin mató. Y pensaba que podría tener su autoridad para siempre. Pero aquí y hay provincia de Dios Padre. Matando a Jesús inocente, ellos violaron la ley de Dios.
Y diablos satanás mataron a Jesús para matar a Salvador, pero ellos no pensaron profundamente sobre la ley de Dios. La ley de Dios dice, la paga del pecado es la muerte, es decir, solamente el pecador debía morir. Es decir, los inocentes no deben morir, no deben ser matados. Jesús no tenía ningún pecado porque no debía morir. Fue inocente y eso no debía recibir el castigo de la muerte. Pero diablo Satanás violaron esa ley espiritual y mató a Jesús. Por fin, diablo Satanás violaron la ley de Dios, la ley espiritual, y eso debía recibir el castigo. En lugar de violar la ley, ellos debían entregar su autoridad de la muerte. Entonces, ¿qué pasó a Jesús muerto? Después de morir a la cruz, pero no tenía pecado, por lo que no debía estar bajo la muerte. Eso, quebrantando la autoridad de la muerte, revivió otra vez. Además, cuando nosotros creemos en Jesús, nosotros también podemos quebrantar la autoridad de la muerte, podemos ir al reino de los cielos, reviviéndonos. Es decir, la profecía de Dios se cumplió por completo. Fue la providencia oculta de Dios. Cuando Adán y Eva desobedecieron y recibieron el castigo, porque la paga del pecado es la muerte. Pero después de 4,000 años, diablo Satanás violó esa ley espiritual, pagar el pecado de la muerte, violando misma ley y perdieron su autoridad de la muerte. Es decir, una vez, según esta ley espiritual, una vez los hombres perdieron su vida, pero luego, gracias a esa ley espiritual, podían tener la vida eterna. Diablo Satanás usaba su propia astucia para guardar su derecho y autoridad, potestad, pero Dios Padre ya sabía y eso preparó una manera de salvación. Si diablo Satanás hubiera conocido esa providencia oculta de Dios, entonces no habría matado a Jesús. Nunca. Entonces no habría cumplido la providencia de la salvación, por lo que Dios Padre escondió esta providencia antes de los siglos. Eso 1 Corintios capítulo 2, versículo 8 al 9 dice, la que ninguno de los príncipes de ese siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y así, y hasta que se cumplió la providencia de Jesús, Dios Padre escondió por completo para que el diablo Satanás no pudiera conocer. Nuestro Jesús sabía muy bien la voluntad de Dios y es obedeciendo a su voluntad murió a la cruz y eso se cumplió la providencia de la salvación. Amados hermanos, hasta ahora yo expliqué por qué Jesús es nuestro Salvador. Yo expliqué 4 requisitos. Teniendo estos requisitos, Jesús andó con amor y abrió la puerta de la salvación. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos andar por este camino de la salvación que Jesús abrió. ¿Sí? Jesús murió al logro de los pecadores. Pero no todos recibieron la salvación incondicionalmente, aunque se abrió el camino de la salvación. Pero si no anda por este camino, si anda para otra dirección, entonces caerá en el infierno. Por ejemplo, algunos negaron la palabra de predicadores y viven en el mundo. Ellos no pueden recibir la salvación. A veces hacemos una campaña de evangelización y yo también, cuando yo evangelizaba en la calle, yo pude ver a algún no creyente. Y en la campaña de evangelización, nosotros los miembros también van a la calle para evangelizar. Evangelizando así, yo también lo hacía, pero un hombre vino y preguntó muchas cosas. Eso yo tenía una conversación con ese no creyente. Este hombre era muy extraordinario muy raro porque budista, pero leía muchas veces la Biblia. Ese tiene bastante conocimiento de la Biblia. Él dijo, ha leído mucha Biblia. Eso haciendo una conversación. Y yo pude darme cuenta que este hombre entendió el contenido de la Biblia como quiera.
Por ejemplo, la Biblia dice, el reino de Dios está en nuestro corazón. Él dijo, el reino de Dios no existe realmente, solamente está en el corazón. Estaba hablando con este hombre. Yo dije que si tiene conocimiento de la Biblia, ¿por qué no asiste a la iglesia? Él dijo que no es así. La Biblia dice, excepto Jesús no hay salvación. Pero este hombre negó esta palabra y luego se fue. Eso, a propósito, yo le di un periódico de nuestra iglesia, pero me lamento mucho. Porque ya el Señor abrió el camino de la salvación y nos enseñaba este camino. Pero por causa del pensamiento carnal, y algunos no creyentes no quieren seguir por este camino. Entonces, si asiste a la iglesia, ¿todos reciben la salvación? Creo que no. En Mateo capítulo 7, versículo 21 dice que no todo el que merece Señor, Señor no entra en el reino de los cielos. Aunque conoce al Señor, pero no tiene fe espiritual, no podrá recibir la salvación. Además, no practica la palabra, no tiene sentido. Algunos tienen malentendido con palabra, por lo que erróneamente vive. Algunos asisten a la iglesia, pero no tienen una convicción de la salvación todavía. Entonces, ¿qué debemos hacer para andar por el camino de la salvación? Romanos capítulo 10, versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es decir, no debe atesorar el conocimiento de la Biblia solamente en nuestra cabeza, sino también debemos creer en nuestro corazón. Creer en corazón significa creer en nuestra mente y corazón y practicar en nuestra acción. Tal personas guardarán los mandamientos y andarán en medio de la luz. Entonces, llegarán a la luz, llegarán a la justicia. Es decir, harán lo que Dios Padre manda y abandonarán lo que Dios Padre manda y guardarán los mandamientos. Y así, cuando llega hasta la justicia y confiesa con su boca, su confesión será reconocida por Dios y llegará a la salvación. ¿Por qué? Llegar a la justicia significa unido al Señor. Cuando cometieron el pecado, era esclavo de diablo Satanás. Obedecieron a diablo Satanás. Y tal personas irán al infierno. Porque son unos con diablo Satanás. Pero ahora se apartaron de diablo Satanás. Eso ha sido uno con el Señor, Hijo de Dios. Y eso puede gozarse misma potestad del Señor en el reino de los cielos. Es decir, simplemente, y si quitamos el pecado y vivimos según la palabra de Dios Padre, podemos recibir la salvación. Para no creyentes, esta vida parece tontería, porque no creyentes quieren jugar en el domingo, pero los cristianos deben estar en la iglesia todo el día, todos los domingos. No creyentes quieren hacer como quieran, según su deseo, pero los cristianos deben orar ardientemente para quitar la naturaleza pecaminosa. ¿Por qué estamos felices viviendo así? Porque nosotros tenemos la esperanza del reino de los cielos. Con agradecimiento andamos por el camino estrecho. Pero de veras, nuestro camino no es estrecho, porque en el espacio de pastoral principal nosotros recibimos la paz espiritual y bendición y respuesta y milagros. Vivir en la fe es la vida feliz. Hemos experimentado gracias a pastoral principal. No solo una vez, sino muchas veces. Eso los miembros de Amén tienen gran orgullo. Eso, y espero que tenga vida feliz en la fe. Amados hermanos, quiero decir la conclusión. Yo prediqué con el título El camino de la salvación. Primeramente yo expliqué cómo los seres humanos pueden recibir la salvación según la ley espiritual. Y el Hijo de Dios Jesús, que no tiene pecado, debía morir en lugar de los pecadores. También yo expliqué la ley de rescate a la tierra y expliqué por qué solo Jesús era Salvador para nosotros. Primero,
debe ser hombre. El segundo no debe ser descendiente de Adán. El tercero debía tener poder. El cuarto debía tener amor. También yo expliqué por qué la salvación por Jesús fue la providencia oculta antes de los siglos. Si el diablo Satanás hubiera conocido esto, entonces no habría matado a Jesús. Entonces no habría cumplido la providencia de salvación. Por último, yo expliqué qué debemos hacer para recibir la salvación. Es decir, debemos creer en corazón y practicar la justicia para ser uno con Dios, con el Señor. Así la providencia de la salvación de Dios era oculta y secreto, pero se cumplió con la gracia de Dios y con el amor del Señor. El diablo Satanás no sabía esto y eso, con su pensamiento carnal, mató a Jesús. Eso, después de darse cuenta de su error y temió mucho. Pero el diablo Satanás no se dio por vencido con los pecadores. Antes de la muerte de Jesús, ellos querían matar a Jesús, pero después de la resurrección de Jesús, después de que se abrió el camino de salvación, y el diablo Satanás cambió de idea, cambió de trampa. Ellos no podían guardar la autoridad y potestad de la muerte. Eso ellos cambiaron su trampa. Eso y quiere obstruir la salvación de la gente. Y eso siempre quiere tentar a los no creyentes para que ellos no puedan aceptar a Jesús. Y eso siembra la duda en la mente. También tienta a los cristianos para que cometieran el pecado. En la conferencia por los líderes de este año, Pastor Principal nos presentó la complexión de Lucifer. A través de la complexión nosotros podemos entender la mente de los diablos Satanás. Yo quiero presentar una parte de la complexión de Lucifer. Ahora en esta complexión yo es Lucifer. Aunque el Señor quiere guiar al reino de los cielos hasta las últimas almas, yo también quiero guiar a ellas hacia el infierno. De todas formas, yo caeré en el abismo en el día final, pero hasta el último momento quiero prosperar mi reino en el infierno. Hermanos, al oír esta confesión, nosotros sentimos gran horror. Por eso, aunque el diablo Satanás quiera obstruir, Dios Padre buscará buenas almas y hará oír el Evangelio de Jesús. Eso hasta ahora muchas personas recibieron al Señor y recibieron la salvación. Eso para este último momento, Dios Padre fundó nuestra iglesia y nos dio buen pastor principal. En esa iglesia no solo la salvación simple tenemos, sino también tenemos la esperanza de la Nueva Jerusalén. Además, este retroverano podremos experimentar otra vez el mundo espiritual y poder de recreación del pastor principal. Ya oímos este mensaje, ustedes y yo también. Debemos sentir otra vez el amor de paz, el amor del Señor Jesucristo para nosotros. Y eso, y acompañando con la resurrección de Jesús, nosotros debemos gozarnos eternamente en el reino de los cielos. Espero esto en el nombre del Señor Jesucristo. Meditando la palabra de hoy, oramos juntos. 이 사랑에 보답하기 위하여 감사와 기쁜 마음으로 날마다 달려갈 수 있게 도와주시고 아버지 하나님께서 그 길을 인도하시며 우리가 그 주님 앞에 가는 날까지 아버지 앞에 서는 날까지 아름다운 세로선의 일을 자격을 가질 수 있도록 도우시고 함께하여 주옵소서. 감사하고 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Ahora recibamos la oración por la pantalla. Por favor, reciban oración. Cuando esté enfermo, por favor, coloquen su mano en la parte enferma y reciban esta oración por fe. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando este mensaje y recibiendo esta oración a través de la televisión. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder, tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da cada uno de ellos la fe necesaria por medio de la cual puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor desde la cabeza a los pies, las vísceras y los intestinos, cada coyuntura, con un nervio tejido
tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo diablo y Satanás, a toda enfermedad, virus y bacterias, y toda debilidad fuera, toda enfermedad contagiosa fuera, toda enfermedad terminal endémica y todo tipo de enfermedad recientemente descubierta sea quemada por el fuego del Espíritu Santo, sean limpios, sean fortalecidos, que haya sanidad en todo tipo de cáncer gástricos, cáncer al pulmón, al útero, cáncer intestinal, cáncer a la piel, sida, leucemia, apoplejía cerebral, enfermedades cardíacas y pulmonares y todo tipo de dolencias y enfermedades que afectan a la mujer. Hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel, inflamación, que la polio, parálisis, artritis y hernia a los discos de la columna sean sanadas y hechas nuevas, que todo dolor vago, dolor de cabeza y todo tipo de neuralgia desaparezca, que todo efecto colateral y posterior a cualquier accidente desaparezca, que todo resfrío, gripe, fatiga y enfermedad de la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo y sean limpios. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales fuera, que toda oscuridad sea echada fuera y que haya paz y gozo en sus corazones. Dios Padre, te pido por el poder más alto de la creación, que todo aquello que está débil sea hecho perfecto y nuevo otra vez, que toda parte que está paralizada sea librada y que los paralíticos, tuidos y cojos caminen y salten, que los que tienen la vista nublada y oscura se les aclare, que los que tienen pruebas para oír puedan oír bien, que los ciegos puedan ver, que los sordos puedan oír, que los mudos empiezan a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos, restaura los huesos rotos y haz perfecta y nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico, sustancia tóxica o venenosa. Revive los nervios, las células muertas, que toda oscuridad y tinieblas sean echadas fuera y que todo espíritu maligno salga. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalecelos para que puedan despojarse de todos sus pecados, vivan en santidad, para que sus almas sean prosperadas y todo en sus vidas les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor, a sus oraciones. Aumentarles la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas de Evangelio. Protégelos de todo accidente y desastre y bendícelos para que lleven una vida próspera y sin inconvenientes. Guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan. Manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar. Lo he conocido, Él me ha respondido, he conocido a Dios. Dios Padre, te doy gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora alabemos juntos la alabanza de Manmin número 227 mientras ofrezcamos a Dios. Las amo tanto, hijos de Manmin. Las amo tanto, juntos vamos a la nueva Jerusalén, donde el Padre allí nos espera con los brazos abiertos. Espero que juntos vayamos más que nunca. Las amo, las
juntos vamos a la nueva Jerusalén. Y ahora ya todos somos los frutos del pastor. Al Padre, al Señor y al pastor, más que nunca amamos. Para ver nosotros cambiado, a la vez nos damos hoy. Hemos cambiado, ya hemos cambiado. Y ahora ya todos somos los frutos del pastor. Por eso del amor del Padre hemos podido